Hola, bienvenidos a otro episodio de Hilando y Deshilando Historias. El día de hoy vamos a contarles sobre la vida de la reina Isabel II, que esta semana murió a los 96 años de edad. Es la reina más longeva de Inglaterra y para conmemorar justamente su muerte, vamos a contarle un poco de su vida. Elizabeth Alexandra Mary Windsor, de la Casa Real de los Windsor, nace un 21 de abril de 1926 en Londres, sus padres siendo el futuro Jorge VI y de la reina Isabel. Ellos dos, y esto es importante para la historia, ellos dos no estaban dentro de los planes pues de que iban a quedar como reyes, ¿sí? Ellos eran duques de York, ¿sí? Y el que iba supuestamente a ser rey de Inglaterra después de la muerte de Jorge V, el abuelo de Isabel, iba a ser Eduardo VIII, el tío de Isabel. Eduardo VIII era el hijo mayor de Jorge V. Jorge VI, el que pues iba a ser Jorge VI, no estaba, pues era el segundo en línea. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Eduardo VIII poco tenía mucho que ver, digamos, con las cuestiones de la gobernancia. Y realmente, pues bueno, él se terminó enamorando de una socialité estadounidense, de una mujer llamada Wally Simpson, quien era, quien había, se había divorciado dos veces y pues no era vista con muy buenos ojos dentro pues, de los círculos reales y también pues dentro de lo que era Inglaterra en esa época. Es más, se decía que Jorge V no quería, no deseaba que su hijo Eduardo VIII fuera rey. Debido justamente pues, a todos estos problemas alrededor de la relación, Eduardo VIII, pues cuando muere Jorge V y Eduardo VIII entonces vuelve rey, Eduardo VIII abdica como rey de Inglaterra, pasándole entonces la responsabilidad a su hermano menor, el futuro, el que ya iba a ser Jorge VI. Esto sucede, o sea, Jorge VI se vuelve rey de Inglaterra en 1936, o sea, 10 años después del nacimiento de Isabel. Y Isabel ya para esa época, ella fue educada en la casa real, y ella tuvo una hermana menor llamada la princesa Margarita, 2 años menor que ella, y desde muy temprana edad se le vio aptitudes para ser gobernante, aptitudes que incluso sorprendieron en su momento a ese gran primer ministro que fue Winston Churchill. En la Segunda Guerra Mundial justamente demuestra esas capacidades que se le vieron desde muy pequeña. Cuando cumplió sus 18 años, el Consejo de Estado modifica entonces la ley para que justamente Isabel se convirtiera en uno de los 5 consejeros de Estado en el caso justamente de incapacidad ya de su padre o por ausencia del mismo. Y ya en febrero de 1945 ingresa entonces en lo que se va a hacer llamado lo que es el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres como teniente segunda honoraria. Y en ese proceso, durante la Segunda Guerra Mundial, pues se forma ella misma como conductora y mecánica y fue justamente también promovida a Junior Commander o pues capitana honoraria 5 meses después. Ella se casa en 1947, un 20 de noviembre, con Felipe de Grecia y Dinamarca, que es pues hijo de Andrés, de los príncipes Andrés de Grecia y Alicia de Battenberg. Se casan en 1947, sin embargo ellos se habían conocido mucho antes. Cuando ellos se conocen por primera vez fue en 1934, se vuelven a ver 3 años después en 1937 y es en la tercera reunión en 1939 en lo que fue la Britannia Royal Naval College. Ella con solamente 13 años se termina enamorando de Felipe.
obviamente pues más adelante se termina casando. Antes de la boda justamente él es entonces nombrado duque de Edimburgo y él deja entonces todos sus títulos para pues irse y quedarse con Isabel. A pesar de que pues hoy en día siempre los vimos a los, pues hace, porque pues Felipe muere él murió el año pasado, siempre los vimos como juntos. El matrimonio no estuvo fuera de polémicas y justamente en esa época una de las polémicas fue que muchos de los familiares de Felipe, especialmente sus hermanas, se habían casado con nobles alemanes que habían apoyado la causa nazi. Entonces, prácticamente nadie de la familia de Felipe fue invitado a la boda. Para 1951, la salud de su padre Jorge VI empeora notablemente. Solamente un año después, en 1952, Jorge VI muere en febrero y a ella la agarra pues, en una gira que está haciendo con Felipe, su esposo, y les toca entonces devolverse a Londres inmediatamente. Entonces, la coronación, entonces, pues como es una cuestión muy complicada y pues tiene que hacer, es lenta es lento el proceso, se celebra finalmente entonces el 2 de junio de 1953, año en el que pues se corona a Isabel como reina. Sin embargo, pues ella ya, desde el momento de la muerte de Jorge VI, pues ella ya es reina como tal. La fecha en que se celebra justamente su subida al trono es desde 1952 y no en 1953, que es el día de la coronación. Y para finalizar, pues otro de las crisis que pues justamente ella atacó, una de las que pues llamó mucho la atención obviamente fue la muerte de Lady Di, de la princesa Diana, esposa de su hijo mayor Carlos, que ahora es el nuevo rey Carlos III. Para 1992, que ella llamó Annus Horribilis, como o sea, el año horrible, en la que básicamente casi todos sus hijos se separaron. Ella fue una de las pocas personas que trató justamente de hacer que Carlos y Diana se reconciliaran. Obviamente no ayudó, o sea, pues no funcionó sus consejos. Bueno, Carlos y Diana se separaron, se divorciaron después, en 1996, y Diana, la princesa Diana, muere en un accidente automovilístico en París en 1997. Y la crisis, bueno, la crítica que se hizo fue que después de la muerte de la princesa Diana, pues la casa real no se pronunció, no se pronunció en los días después del funeral. La reina justamente trató de proteger a sus nietos en, en el palacio, pues para que los paparazzis no se aprovecharan pues, de la situación. Y sin embargo, pues las críticas le empezaron a llover. Sin embargo, ella entonces emitió pues un discurso justamente de la muerte de Lady Di, en el que pues, expresó una gran admiración por ella, y pues de sus sentimientos que tenía pues, obviamente de amor hacia sus nietos. Y pues esto básicamente ahí fue cuando finalizó pues todas las críticas concernientes a la princesa Diana. La reina Isabel II entonces muere el 8 de septiembre de 2022 en el castillo de Balmoral. Para 2007 entonces Isabel II se convierte en la monarca más longeva de la historia británica al superar a su tatarabuela, la reina Victoria. Y para 2015, en septiembre de 2015, volvió a superar a su tatarabuela, la reina Victoria, con respecto a tener el reinado más largo de la historia de un monarca en Inglaterra.